Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. El presidente López Obrador ha dado a conocer que el exsecretario Carlos Ursúa quería esperarse hasta el sábado para hacer pública su renuncia. A ver, esto fue lo que dijo hace unos minutos. Lleva pues prácticamente toda la mañanera hablando del tema. Escuchemos. Cuando se habló de la renuncia, que me dijo Carlos que él estaba inconforme, me propuso que esperáramos hasta el sábado, que él iba a dar a conocer su renuncia. Yo lo dejé en libertad, no le dije no des a conocer la renuncia, no la hagas pública. Y me dijo el sábado, pensando en que se podía generar un problema económico financiero, ¿no?, de ajustes, los mercados, lo mismo. Le dije no. Parte del cambio es que también actuemos de otra manera. Los mercados, pues sí, son sensibles y se ponen nerviosos. Entonces, no. ¿Cómo voy a estar una semana nada más esperando a que llegue el sábado para que demos a conocer una renuncia? Que él tiene el derecho de expresarse y de manifestarse, pero no hay corrupción. Las diferencias con Alfonso Romo, pero yo no veo que exista conflicto de interés. O sea, pero respeto, si esa fue una de sus inconformidades, respeto su punto de vista. Además que yo no lo comparto. Y además yo estoy pendiente de todos. Bueno, estoy pendiente de mi familia, que no di a conocer un memorándum en donde no se acepta el influyentismo, el nepotismo, la corrupción de familiares, de mi esposa, de mis hijos, porque la gente votó por nosotros o decidió a favor de nosotros para que acabáramos con la corrupción. Ese es el mandato que tengo y lo voy a cumplir. Y sigue, ya lleva poquito más de una hora hablando del tema el presidente de la República hoy en el púlpito mañanero. Hoy una mesa de análisis, le aprecio mucho a Marcelo de la Jara, especialista en crecimiento económico y mercado laboral del Centro Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto saludarte. Muy bien, buenos días. Bienvenido, Marcelo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Está también con nosotros Mario Maldonado en esta mesa económica. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Y Pedro Tello, como siempre, que bueno, pues Pedro, hoy hasta más tarde. ¿Cómo estás? Gracias. Luis, buenos días. Vaya tema, vaya mesa, vaya día. A ver, empecemos primero, como lo sugeríamos ahorita en la pausa. ¿Qué representa la renuncia de un secretario de Hacienda con una carta como la que manda el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa? Hay quien empieza a decir ya si le dolió o no le dolió al presidente. ¿Qué opinan? Comenzamos, Marcelo de la Jara. Sí, claro, mira, mi sentimiento, mi primer sentimiento fue, o mi primer sentir con la renuncia tiene que ver con una imagen de que teníamos como un rompecabezas, ¿no? Este gobierno con sus políticas económicas vas armando el rompecabezas, y la ficha que te ordena un poco, ¿no?, el panorama, o que pareciera darle sostenibilidad o sentido al programa, era la figura de Ursúa. Tú quitas esa ficha y se desdibuja mucho la política económica, genera mucha confusión, ¿no? Yo diría que esa es una analogía que puede servir para muchos de los que nos escuchan acerca de que, bueno, te podías tener dificultad en entender ciertas políticas, pero había como una racionalidad económica por detrás. Algo estaría mirando Ursúa que ordenaba las cuentas en el mediano o largo plazo, pero al quitar esa ficha, entonces se desdibuja mucho el panorama, ¿no? Qué fuerte lo que planteas, Marcelo, porque también no sé si esto tenga que ver con lo que venía y un asunto como lo que pasó con Germán Martínez en el IMSS, que dice, a ver, antes de que haga la crisis en medicina, antes de que haga tal cosa, yo me voy. ¿Qué opinas, Mario Maldonado? ¿Qué representa la renuncia de un secretario de Hacienda más como Carlos Ursúa y en medio de lo que estamos viviendo? Sí, es un golpazo para el gobierno de entrada, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo consideraba Carlos Ursúa, más allá de la figura de secretario de Hacienda, que yo creo que es la segunda más importante después de la del presidente, por lo que representa controlar, gestionar, administrar las finanzas públicas del país, por lo que significa diseñar una política económica que es pues la
la base fundamental de cómo se construye, ¿no?, un país, y se toman decisiones y se puede efectivamente hacer lo que quiera hacer el presidente. Estos programas sociales, los proyectos de infraestructura, llevar crecimiento, tratar de detonar crecimiento en el sureste del país, es decir, todo eso no funcionaría, no habría recursos sin una política económica adecuada para lograr esos objetivos. Entonces, me parece que es muy importante la renuncia, pero me parece muy sintomático también de lo que pasa al interior del gabinete, que es que hay muchas luchas de poder, luchas de egos, desencuentros, que yo decía ayer, pueden echar a perderle la cuarta transformación de la vida pública del país que tanto ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo, grave. Sí, yo creo que sí, así de fuerte, que lo que hizo Ursúa lo hizo con un sentido de responsabilidad social y profesional. Decías, se baja del barco antes de una posible crisis, cuando, bueno, pues hay bancos que dicen que probablemente México ya está en una recesión técnica, todavía no tenemos los datos del segundo de crecimiento económico del segundo trimestre del año, podría, si hay un decrecimiento, podríamos estar en esta recesión económica que dicen los analistas, y bueno, viene el plan de negocios de Pemex, vienen cosas muy complicadas, ¿no?, que podrían poner en riesgo de nueva cuenta la calificación de deuda, o la calificación crediticia de Pemex y de la deuda soberana. Yo creo que lo hace con un sentido de responsabilidad profesional y social, porque le está diciendo al presidente, yo creo que es un mensaje al presidente, además, obviamente, con destinatarios muy claros en el gabinete: Alfonso Romo, Rocío Nale, Raquel Buenrostro, su misma oficial mayor, ex oficial, bueno, él era el secretario de Hacienda, Raquel Buenrostro sigue siendo la oficial mayor de Hacienda, de decirles, estamos todavía a tiempo de recomponer en ciertas cosas, de que la injerencia del presidente en las decisiones de política económica, que son exclusivamente de Hacienda, no tiene por qué haber. A ver, el presidente llegó diciendo, hay que separar el poder político del poder económico. Se refería más bien a los empresarios y a los inversionistas, la injerencia que tenían en el diseño de las políticas públicas, en los contratos, en las licitaciones. Está bien, pero él no lo ha hecho tampoco, y esta es una muestra clara de que el presidente no está separando el poder económico del poder político, quiere tener injerencia en la Secretaría de Hacienda y en cómo se diseña la política económica. Ya hasta se enojó hace rato, le reclamaba a Ursúa, ya no Ursúa, ¿no? Pero ya no en el gabinete, pues, pero le reclamaba que le había presentado un plan de desarrollo muy parecido a Carstens o muy parecido a Meade, pues hablando del tema técnico, o sea, porque fue muy polémico el famoso plan de desarrollo. Pedro Tello, ¿qué opinas al respecto del tema? ¿Qué representa la salida de Ursúa? ¿Viene una crisis? ¿Será que se sale antes de que esto se empiece a hundir? Un gobierno se construye a partir de dos pilares: la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de conducir, ordenar y mantener bajo resguardo la política interna, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones, Luis Auditorio, son proponer, dirigir y controlar las políticas fiscal, financiera, de gasto, de ingresos y de deuda. De modo pues que estamos frente al titular de la dependencia que en materia económica marca la pauta, o es el núcleo del gabinete económico del presidente de la República en turno. Estamos frente a una renuncia que yo diría que evidencia en forma y en fondo una auténtica fractura al interior del gabinete de López Obrador. ¿Por qué? Bueno, pues porque el texto de la renuncia evidencia un distanciamiento que no tenía forma de resolverse entre el secretario y el presidente de la República, diferencias irreconciliables en la forma de construir políticas públicas entre aquello que avalaba el presidente a propuesta de algún secretario alternativo y que tenía en todo caso que fondear con recursos la Secretaría de Hacienda, y al mismo tiempo es una renuncia que se convierte en una auténtica crítica al estilo de gobernar. Me imponen nombramientos de gente que no tiene capacidad ni experiencia en la conducción de la hacienda pública. Así que ¿qué opino? Yo diría que, para terminar y con 4 palabras, diría que la renuncia destaca la presencia de influyentismo en el gobierno de México. 2, la inconsistencia en las políticas públicas. 3, incompetencia de algunos funcionarios. Y 4, crítica al estilo de gobernar de este país. Y me quedo con esto que dices, Pedro, lo planteo en la mesa, la imposición
el influyentismo, como lo dice Carlos Ursúa en su carta. ¿A quiénes se referirá concretamente? Porque ahí hay pues debates, hay algunos que son muy claros. Había obviamente una pugna con Poncho Romo, pero también hay una pugna con Rocío Nale por el asunto de Pemex. Ayer Arturo Herrera trata de no hablar del asunto del plan de negocios de Pemex, y también vamos a ver pues de qué tamaño va a ser el choque con una Raquel Buenrostro, que como pues nos decías, Mario, en tu columna el día de hoy publicas, le daban más facultades a la oficial mayor de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación, sobre este asunto, la imposición de funcionarios, el asunto de los choques en la misma Cuarta Transformación, no por temas políticos, por temas económicos, qué grave. ¿Qué opinan, Marcelo? Mira, yo estaba intentando conciliar dos informaciones que tenemos. Una, la insistencia del presidente en la austeridad, uh-huh. Con quién es Ursúa en términos de sus conocimientos de finanzas públicas y la valoración que él puede hacer de esa austeridad. Y tiene que ver con los personajes que mencionas. Pareciera que yo diría que hay un problema, el problema técnico, digamos, donde aquellos que no entienden de finanzas públicas, me parece que cae en una cuestión que podríamos decir que López Obrador y quizás algunos de sus funcionarios que estaban siendo impuestos, según Ursúa, tienen una visión de muy corto plazo de las finanzas públicas. Es decir, vamos a implementar una austeridad para apoyar a Pemex, pero esa austeridad se impone sobre Hacienda de una manera que no tiene en cuenta lo que se llama la restricción presupuestaria en el tiempo. Es decir, tú tienes una restricción presupuestaria este año, pero ¿qué pasa el próximo año? ¿Qué pasa hacia adelante? Uh-huh. ¿No? Y ahí hay dos elementos que me gustaría mencionar. Uno tiene que ver con que la economía mexicana en realidad se viene desacelerando desde el segundo trimestre del 2017, muy lentamente, uh-huh. pero hay una desaceleración persistente, uh-huh. y este primer trimestre lo hemos visto muy claramente. Si tú en ese contexto haces una reducción del gasto más allá de la que es prudente en términos de mantener la deuda relativamente estable, lo que vas a generar es menos actividad económica, porque hay un efecto multiplicador que funciona muy, muy real desde el lado de la demanda de la economía. Generas menos actividad económica y pones en aprieto las finanzas del próximo año o de los próximos trimestres. Ese elemento no lo están teniendo en cuenta, evidentemente. Y el otro tiene que ver claramente con Pemex, es decir, se está haciendo una reducción de gasto que está afectando la actividad económica para meterle a una actividad del gobierno que sabemos que tiene gravísimos problemas y sobre la cual hay muchas dudas acerca de que pueda funcionar. Digamos, el rescate de Pemex requiere $1.5 billion de pesos y los planes que según uh-huh. se filtraron en la prensa o algunos periodistas lo estaban comentando, pretende inyectarle $1.2 billion en un plazo de 3-4 años. Entonces, yo creo que ahí vienen los problemas. No es un tema de la austeridad, sino la austeridad entendida en el muy corto plazo o en un plazo más largo, que es cuando los gobiernos, como dice Pedro, el secretario de Hacienda es el que ve ese horizonte de más largo plazo, ¿no? Hay ahí un tema fundamental, esta visión, y lo dice, hasta hubo chistes y memes, ¿no? Pero lo dice Ursúa en su carta, la imposición de personas que no conocen de la hacienda pública, ¿no? Sí. Como bien lo señalas, Marcelo, es una visión de cortisísimo plazo. Ahorramos, no gastamos en esto, le inyectamos a Pemex, hacemos una refinería y luego vamos a tener gasolina y nos va a ir mejor y vamos, es una situación en donde claramente pues hay muy poco rigor técnico, si no es que ninguno. Mario Maldonado, ¿cómo ves este asunto? Hay quien dice que Ursúa pudo haber renunciado al conocer cómo viene el plan de negocios de Pemex, que ya se tiene que presentar la próxima semana. ¿Qué crees que vaya a suceder aquí con Rocío Nale, Raquel Buenrostro, Alfonso Romo? Es un triunfo de Alfonso Romo. ¿Cómo lo lees, Mario Maldonado? Sí, dejó muchas bombas sembradas, yo creo que en esta carta de renuncia, Carlos Ursúa. Los mensajes creo que son muy claros. Este tema de imponer a gente que no tiene ni la experiencia ni la capacidad y yo diría ni el talento para estar en tomando decisiones estratégicas en la Secretaría de Hacienda,
es, digamos, un mensaje claro. Yo diría a Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, que hoy el presidente López Obrador reconoce que tuvo mucha injerencia en la designación de funcionarios en la banca de desarrollo, en toda la banca de desarrollo. Bueno, no solo tuvo injerencia, puso, y hoy lo publico en la columna del Universal, a gente de su casa de bolsa a buscar talento en el sector financiero para llevarlo a la cuarta transformación. Entonces, obviamente hubo una injerencia muy importante de Alfonso Romo. El mensaje con respecto a yo creo que le manda mensajes a Rocío Nale, a todo este sector energético, que es muy importante lo que pase con el tema energético con Pemex, pero con la CFE, ahora el arbitraje internacional contra las empresas privadas. O sea, le manda mensajes claros a Rocío Nale, a Manuel Bartlett y al director de Pemex, que bueno, es un muy bajo perfil ha tenido Octavio Romero. Pero perdón, nada más ahí con el paréntesis, son los radicales, ¿no? O sea, son los radicales, se mueven dos grupos, los radicales, los moderados, y yo creo que aquí los moderados sí pierden. Y el problema es que los radicales están controlando una de las actividades económicas más importantes para México, y no solo como actividad económica, sino por el contagio que puede tener una nueva degradación de la deuda de Pemex para las finanzas públicas o para la deuda soberana. Es decir, puede ser una bola de nieve auténticamente, una mala decisión estratégica en cuanto al plan de Pemex. A ver, Arturo Herrera ha dicho claramente que hay dos cosas que se tienen que poner el ojo en el plan de Pemex que se debe de presentar, yo creo que esta semana más tardar. Una es saber cómo va el gobierno o Petróleos Mexicanos a diseñar una estrategia clara y sostenible para levantar la producción petrolera, la plataforma petrolera que tenemos del 1.7 millones de barriles por día, llevarla hacia el 2.2 o 2.4 millones de barriles por día hacia el final de la administración. Uno es eso, y lo que dice Arturo Herrera es ¿cómo? Pues el cómo es con los inversionistas privados, es reactivando todas estas asociaciones estratégicas de farm outs, llamando a la iniciativa privada a ir a explorar y explotar canceló las campos, licitaciones, las rondas de hidrocarburos, los farmacéuticos. O sea, yo creo que ese es el llamado de Arturo Herrera. Y por el otro lado es cómo vas a mejorar el perfil financiero de Pemex, cómo vas a lograr disminuir eventualmente esta pesada deuda de más de 100 mil millones de dólares que tiene la empresa mexicana, la empresa petrolera, la más importante de México. El problema es que con estas malas noticias, con esta incertidumbre, pues lo único que hace es aumentar la prima de riesgo que tiene México, y pues eso se traslada a la incertidumbre que hay para los inversionistas que tienen bonos de deuda de Pemex, le tienes que pagar un mayor de rendimiento, los bonos que hay. Es decir, la estrategia es pésima si se busca realmente tener mejores condiciones para refinanciar eventualmente la deuda, para poder seguir teniendo el grado de inversión, ¿no? Que no nos lo quiten como ya pasó con Fitch Ratings. O sea, hay estos dos supuestos que dice el nuevo secretario de Hacienda, Alfonso Romo, que se deben de cumplir para el plan de negocios de Pemex, no se han cumplido, y lo que se dice es que ya le habrían presentado un borrador a el todavía secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, el cual no se cumplían estos dos supuestos, y fue una cosa más que lo llevó a tomar esta decisión de que no hay forma de que se lleve a buen puerto esto que se quiere hacer con Pemex. ¿Cómo lo ves, Pedro Tello? No es un asunto evidentemente menor. Hablamos de confrontaciones en materia económica, dos visiones muy diferentes en materia económica, una no necesariamente neoliberal, sino pues más bien digamos moderada, como lo decía Ursúa, como lo decía el mismo Herrera. Hay que tomar decisiones económicas sin extremismos ni de izquierda ni de derecha, y otros grupo pues que sí es evidentemente extremista, y otros que pues están a lo mejor no extremistas, pero sí metiendo pues el tema de su interés y su influyentismo, como el tema de Poncho Romo. ¿Qué opinas, Pedro? Evidentemente cambió la correlación de fuerzas al interior del equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pierden quienes eran proclives a garantizar, constituyéndose a sí mismos como un auténtico dique para el desbordamiento del gasto gubernamental, y ganan quienes son promotores de proyectos de inversión no sólidamente sustentados y tampoco socialmente aceptables. ¿Significa esto entonces que en Hacienda estamos frente al inicio de una época en la que vamos a ver el sí, señor presidente, a todos los proyectos que se presenten? Yo creo que no.
pero estamos frente a un debilitamiento real de la presa que contenía finalmente el intento de desbordamiento, de incremento en el gasto público, para tratar de mantener el más importante equilibrio que aquí y más allá de nuestras fronteras interesa a los inversionistas: finanzas públicas sanas. Ahora, este cambio en el equilibrio de fuerzas al interior del gobierno de México representa un peligro real para la actividad económica nacional. Yo creo que sí a mediano plazo, no en el corto plazo. Okay. No en el corto plazo porque las tendencias que dominan el desempeño de la economía mexicana estaban ahí presentes ya desde trimestres atrás y no van a cambiar, se van a agudizar. El debilitamiento en la confianza de empresarios y de consumidores sigue ahí. La pausa en la inversión productiva seguirá ahí. La caída en la producción de satisfactorios en México estará ahí. El debilitamiento del mercado también va a estar ahí. Yo creo que la economía de México tendría que aspirar a la construcción en lo inmediato de un plan que contenga la desaceleración e induzca la reactivación por la vía de la reanimación de la inversión productiva. Si no avanzamos por esta vía, Luis, tengo la impresión de que la recesión será una realidad y más allá de la recesión, seguramente la semiparalización económica en el 2020. Qué padre panorama, ¿eh? Qué fuerte lo que estamos viendo. Para cerrar, se nos ha ido la mesa muy rápido. A ver, hay un tema. Ayer Arturo Herrera, su primer mensaje, manda datos ahí claves. Yo me quedo con uno que a lo mejor hoy diría cualquier otra persona, bueno, es que eso es normal, tendría que descartarse, pero dice Arturo Herrera, cuidar la autonomía del Banco de México. Creo que es fundamental para los tiempos que estamos viviendo. Habla de este superávit primario del 1%, inclusive llega a decir sí puede llegar a ser posible el crecimiento hasta del 4%. Es el secretario de Hacienda de un gobierno, obviamente tiene que hablar conforme al tema del gobierno, pero estos datos cómo se confrontan con la realidad, les pediría para cerrar, sí. y sin ser necesariamente ave de mal agüero, pero pues ¿cuánto creen que dure, Arturo Herrera? Ojalá que dure todo el sexenio, ojalá que las cosas salgan bien, pero pues vamos a vaticinar, ¿no? A final de cuentas, los economistas siempre hablan en contra de la especulación, pero cómo les encanta especular. Sí. No, precisamente Marcelo de la Jara. Precisamente te iba a decir que está difícil hacer pronósticos ahorita porque el presidente ahora en la mañanera acaba de decir que acaba de comparar a Ursúa con Carstens, con Meade. Ayer dijeron que no comulgaba con sus ideas, luego también dijo que hay una nueva política económica. Pues yo creo que para poder hacer cualquier pronóstico nos tiene que explicar cuál es esa política económica, no está nada clara. Es decir, una política económica implica objetivos, implica instrumentos, implica agentes que las van a llevar adelante. Y entonces no me queda nada claro cuál sea esa nueva política económica y creo que necesitamos que eso se aclare pronto para que podamos entender mejor el escenario hacia adelante desde mi punto de vista. ¿Ves a Arturo Herrera sometido de pronto al designio de una política económica con la que no comulgue? ¿Lo verías en un papel así? Pues los antecedentes no... Ayer se mostró firme, creo, en algunos momentos, sin embargo los antecedentes claramente no ayudan, ya fue, como mucha gente ya lo ha mencionado, desautorizado públicamente, sí, claro, por el presidente, entonces... Por eso digo que habría que ver qué compromisos está dispuesto a adoptar el gobierno. Creo que sí el gobierno, esta parte dura que quizás más radical del gobierno, tiene que comprometerse al menos con algunos elementos básicos para que se genere un ámbito y una perspectiva de certidumbre, de mayor certidumbre. Marcelo de la Jara, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Mario Maldonado. Yo coincido con Marcelo. La pelota está en la cancha del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si el presidente se compromete a partir de ahora a respetar las atribuciones que tiene un secretario de Hacienda y es autocrítico en muchos de los temas que se le ponen de frente, porque yo no creo que Carlos Ursúa no le dijera periódicamente cómo va la economía realmente, o sea, los datos reales, no los otros datos, y que le dijera, presidente, tenemos que hacer esto, no podemos ir con este proyecto, tenemos que recortar por aquí, es decir, el presidente yo creo que desoyó a Carlos Ursúa muchas veces, y también el exsecretario de Hacienda se cansó de eso, se cansó de que lo minimizaran, lo marginaran o lo
desacreditaron públicamente, como también lo hizo el presidente López Obrador, no solo con Arturo Herrera. La pelota está en la cancha del presidente, saber si se va a comprometer a darle este respeto al gabinete, a la autonomía, a las decisiones, y en esa medida sabremos si va a durar mucho o no Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda, y si va a tener efectivamente la posibilidad de decirle que no al presidente López Obrador y que el presidente lo va a aceptar. Mira, yo creo que si bien se manda una señal de alguna manera de certidumbre, de confianza, al haber designado rápidamente a Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda, creo que lo que le precede Arturo Herrera de estas desautorizaciones o estas desacreditaciones públicas que ha hecho el presidente, pues no dejan tranquilos a los inversionistas. Saben que Arturo Herrera pues es un economista, yo creo que comprometido, que es un economista que ha mostrado sus credenciales también para sentarse con inversionistas internacionales y poder hacer buenos acuerdos, es decir, dar confianza, ¿no? Creo que esa parte sí la tiene cubierta Arturo Herrera. Ahora lo que le hace falta es poner mano dura y decirle al presidente: yo me comprometo a tomar la cartera de Hacienda y toda la responsabilidad que eso significa de cara a una desaceleración económica, a un plan de negocios de Pemex que puede venir complicado, en fin, a todo lo que viene hacia adelante, solo si va a respetar las decisiones que yo pueda tomar junto con mi equipo hacendario. De otra forma, yo veo complicado que dure, y veo complicado pues el panorama económico para México y para esta cuarta transformación. Es decir, el presidente tiene esta responsabilidad muy clara de mantener la estabilidad económica, y está la pelota completamente, creo yo, en su cancha. Mario Maldonado, muchísimas gracias. Gracias, Luis, buenos días. Pedro Tello. Pues mira, Luis, yo creo que no la tiene nada fácil Arturo Herrera. A su favor operan 3 factores. 1, tiene experiencia en el sector hacendario. 2, la curva de aprendizaje no la va a tener que pasar porque ya prácticamente la ha ido garantizando. Y 3, es un hombre que conoce perfectamente lo que tiene que hacerse en Hacienda de Crédito Público. En el otro lado están los contras. Va a tener que buscar la manera de acomodar mayor gasto gubernamental en proyectos de inversión, insisto, que van a tomar más tiempo en realizarse y más recursos para poder fondearse, el caso de el aeropuerto y la refinería de Dos Bocas, en un contexto en el que el del Istmo y lo que un contexto, Luis, en el que él sabe que no hay una reforma fiscal que le garantice ingresos adicionales, y que hay también un compromiso de no elevar la deuda pública para tener evidentemente un ingreso que le permita fondear estos proyectos. Así que tiene un margen de maniobra muy muy estrecho, y en un gabinete en el que, insisto, la correlación de fuerzas cambió en contra de la intención hacendaria de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, y a favor de quienes seguramente van a estar presionando más y más al presidente para privilegiar la creación de una base electoral con gasto social, aun cuando esto pueda hacer a un lado, así sea temporal o parcialmente, el cumplimiento de objetivos de equilibrios financieros y en finanzas públicas que son tan relevantes. Por lo pronto, el día de ayer, Arturo Herrera tuvo el embate de la República de los Memes, que lo recibió de la mejor manera posible en su nuevo cargo, sujeto a que los legisladores lo ratifiquen, y habrá que ver cuánto tiempo dura al frente de la Secretaría de Hacienda. Ojalá que sea el resto del sexenio. Gracias, Pedro Tello, muchísimas gracias. Gracias a todos. Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.